Ai sai gada puku so fuku ne kibu yurai kyo o shoshu yo ai sai gada puku so fuku ne Nyorai yo, Kodo shoshu yo, Ai sai gada puku, so puku ne, Nyorai yo, Kodo shoshu yo. Sí, adelante, bienvenida. Muy bien. Comenzamos. Bienvenidos. Por favor, tomamos un poco en Buda Dharma Sangha. Esta reunión se llama Satsang, significa meditamos juntos y es nuestra ceremonia religiosa del budismo Sudasan. Si es tu primera vez, solo síguenos y te voy dando instrucciones conforme vayamos cambiando de tema. ¿Okay? Esto es toma de refugio en Buda Dharma Sangha, significa tener confianza de que el Buda es nuestro maestro, de que sus enseñanzas nos van a liberar y confianza en el grupo del cual formamos parte. Eso wagosoy, eso wagosoy, que bukyo, que bukyo, que hokyo, que hokyo, que sokyo, que sokyo. Por favor, préstenle a nuestro compañero cumpleaños. A Jessica un cuadernito. Un tapete para... Sí. Vamos a recitar el Sutra del Corazón, que está en la página 4.
El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Krishna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oshariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oshariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el vida, no hay ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita, sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va, aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Gyate, 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 Varasam, Gyate, Anya Shingyo. Makahanya Halamita Shingyo. Kanji Zabo Satsuyoin Hanya Haramita Jisho Kundo Wankai Kudo Isai
Yakushari Shiki Fu Iku Fu Shiki Sokuze Kuku Sokuze Shiki Yu Sogyo Shiki Yakubu Noze Shari Shize Shohoku Soku Shoku Metsuku Fufu Yoku Zoku Genze Koku Chubu Shiki Budu Sogyo Shiki Bu Genmi Ze Shini Bu Shiki Shoko Mi Soku Gomu Gen Hai Nai Shibu Mi Shiki Kai Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Yin Nai Shibu Roshi Yakumu Roshi Jinmu Kushu Metsudo Muji Yakumu Tokui Mushoto Kogo Dai Sadae Hanya Haramida Koshinbu Keige Mugeige Komu Onri Yisai Tendo Muso Kugyone Hansan Zeisho Mitsue Hanya Haramida Kotoku Anokutara Samyak Sambodai Kochi Hanya Haramida Zedai Jinshu Zedai Myoshu Zebu Yoshu Zebu Todo Shu no Yoi Saiku Shinjitsu Fuko Setsu Hanya Haramida Shusoku Setsu Shusoku Yate Yate Hara Yate Haraso Yate Yoi Soa Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad. Que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres. Que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahan, Prashna, Paramita. ¿Saben? ¿Primera vez con nosotros? Sí, y también Jessica, primera vez, ok. Esto se llama Sasenkai, se traduce como meditamos juntos y es el servicio, piensa que es una especie de misa que hacemos en el budismo Soto Zen. Y como
Ya vieron, recitamos un sutra, dedicamos nuestra ceremonia a todos los Budas a través del tiempo y del espacio, y nuestro pilar de práctica es la meditación sentada, que se dice Zazen en japonés. Zazen, a diferencia de otros sistemas de meditación, es una meditación donde ponemos atención al presente, fijamos nuestra atención en un solo punto, dejamos que la vida pase, dejamos que la vida sea, no le interrumpimos, no la modificamos, no le estorbamos a la vida, solo estamos presentes en este momento. Vamos a tener la espalda derecha, nos sentamos con piernas cruzadas o en esta posición que se llama burmesa, como estás está muy bien, también así está cómodo. Si necesitas otro cojín para levantar tus caderas y que quedes más cómodo, por favor hazlo. Y lo que hacemos es solo estar presentes, espalda derecha, las manos van en este mudra, es mano derecha abajo, mano izquierda arriba, conectamos pulgares. ¿Okay? Y esto es para que descansen los hombros, para proteger el centro de nuestro cuerpo, que es todo un universo completo. Y mirada al suelo, de preferencia hay que mantener los ojos abiertos para no quedarnos dormidos y no tener alucinaciones, porque cuando cierran los ojos es cuando la gente va a empezar. Pero lo que queremos nosotros es presenciar este momento. Entonces miramos hacia el suelo, podemos parpadear. Si quieren cerrar los ojos está bien también, nada más la tendencia es a mantenerlos abiertos. Y vamos a poner atención a la mente. Si llega un recuerdo, un plan de la cena de Navidad en 2045, una lista de pendientes de la oficina o de la escuela, si te sorprendes pensando, literal, en tu mente te dices, estoy pensando, porque necesitamos tener esta conciencia de que estamos involucrados en un pensamiento y regresamos al presente. Si te pasa 1000 veces regresas. ¿Okay? Y así por 30 minutos. Okay.
Gracias. Hacemos una pausa de 5 minutos, por favor. Quédense si necesitan salir. Es buen momento para hacerlo. Si tienen espacio en casa para hacer inking, por favor. Muy bien, continuamos con nuestra pequeña plática del día. Hoy quiero tocar un tema importante que a muchas personas nos causa muchísimo ruido porque no estamos acostumbrados a tener esta confianza por la propia vida y a confiar que la vida a veces es mucho más sabia que nosotros.
Hay una frase muy común acuñada por un hombre llamado John Wooden, que fue entrenador del equipo de básquetbol de la Universidad de Los Ángeles, California. Y la frase es muy común, ha aparecido en películas, series de televisión, está en series, lo dicen en los noticieros y es confía en el proceso. Este entrenador hablaba a sus estudiantes o a sus practicantes de básquetbol, al equipo, sobre confiar en el proceso porque cuando estás en un equipo deportivo, el individualismo puede matar al equipo y entonces no ganas campeonatos. Entonces cada parte del equipo necesita olvidarse de que están en un campeonato y hacer su trabajo, lo que les corresponde, sin cuestionar, confiando en que el trabajo en equipo los va a llevar a buen término. John Wooden entonces logró que el equipo de UCLA tuviera 7 campeonatos consecutivos y después ganó otros más, siendo uno de los entrenadores de básquetbol más importantes de la historia. No vamos a hablar precisamente de básquetbol hoy, pero lo que quiero es apuntar su atención a que esta frase de confía en el proceso es muy sabia y para nosotros en el Zen la hemos practicado día tras día desde hace 1500 años. Pero nosotros no hablamos de confiar en el proceso, sino de confiar en la práctica misma. Tenemos un grave problema en el seno occidental y es que la mente que hemos cultivado, a pesar de que es una mente maravillosa que puede comprender cosas súper complejas sobre el universo, como por ejemplo cómo funciona el electromagnetismo y por eso inventamos los celulares, hacemos cosas súper complicadas, pero al mismo tiempo esta mentalidad que todo lo disecciona quiere entender hasta el mínimo átomo de todo, hasta el mínimo detalle de las cosas. Está bien por una parte, pero esta mentalidad de disección es el reflejo de una mente que quiere controlar todo y que quiere conocer todo, el significado de todo. Entonces, cuando queremos abrazar una práctica espiritual, esto se convierte en un estorbo, porque queremos desmantelar la práctica espiritual en pequeños pedacitos para poderla entender, porque nos cuesta mucho trabajo sentirnos sin control del conocimiento y mucho más del control de la práctica espiritual. Queremos que todo sea claro, tangible y que puedas tocar. Pero el problema de esta mentalidad es que en las religiones del mundo tenemos conceptos que no pueden ser abrazados por el intelecto y necesitas generar confianza. No confianza en las personas de la religión, sino confianza en que la religión misma funciona por sí. Y a veces lo único que necesitas es solo saber que estás en manos de algo mucho más grande, que te va a guiar. A veces puede ser llamado la vida, entonces confiar en el proceso implica confiar en la vida. Confiar en que la propia vida está diseñada para mejorarse a sí misma y no importa el berrinche que hagas, todo lo que sucede en tu vida va a traer bonanza, porque todo lo que sucede en tu vida son semillas para el futuro. El problema es que el ego humano no quiere que esto suceda porque nos cuesta mucho trabajo extrapolar las cosas. ¿De qué me sirve estar sufriendo la muerte de mi mamá hoy cuando yo lo que quiero es que mi mamá siga viva para que no me duela tanto? ¿No? ¿Por qué tal persona cambió? ¿Por qué el sistema político funciona o no funciona? ¿Por qué el dinero? ¿Por qué el crimen o las personas? ¿No? Siempre estamos buscando por qué, por qué, por qué, por qué. Está bien, pero hasta cierto punto. Pero cuando se trata de la práctica espiritual, necesitamos desarrollar esta confianza de que la práctica espiritual funciona. Y cuando hablamos del Buda, el Buda se llama Buda porque llegó a la iluminación. Siddhartha Gautama pudo percibir la mecánica del universo de una forma sin palabras, espiritual y muy profunda. La parte bonita de esta historia de Shakyamuni Buda es que el Buda era una persona normal. Sangraba igual que tú, comía igual que tú y se murió de la misma forma que te vas a morir. Es una persona normal. No hay grandes historias de redención, no hay resurrecciones, nada. O sea, fue una persona normal y que con el entrenamiento de la mente pudo tener esta confianza de que la vida le iba a dar lo que necesitaba.
y soltó el control de las cosas. Soltó la necesidad de estar dividiendo la vida en pedacitos y desarrolló confianza en mente-corazón de la práctica. Vamos a poner una bandera ahí y luego regresamos a este tema. Hay un concepto en el budismo chino y en el budismo japonés que es mente, corazón, alma, espíritu. Traducir las palabras chinas o japonesas al español a veces es muy difícil porque son palabras muy amplias que implican conceptos abstractos enormes. La palabra kokoro la traducen en el anime o en el manga como corazón, pero es mucho más profundo que eso. Kokoro es corazón, mente, espíritu, alma, tiempo, Buda, todo completo. Entonces, la palabra la vamos a encontrar en el Sutra del Corazón, la vamos a encontrar en los textos de muchas escuelas budistas de Japón y de China, porque implica esta confianza que se da con toda el alma, con todo el corazón, con todo el espíritu, con toda tu fuerza vital, de saber que el Buda es nuestro maestro, de que el Buda es vacuidad, que el Buda te va a dar las lecciones que necesitas aprender para seguir adelante. Pero no estamos acostumbrados. Al principio de la ceremonia de hoy y en básicamente todas las ceremonias que hacemos en el Soto Zen, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Y hoy quise tomarlo en japonés porque en japonés usamos la palabra kie. Kie es también muy difícil de traducir porque significa abandonarte con todo, soltar el intelecto y aceptar con todo el corazón el concepto que estamos practicando. Kie Butsu es confianza absoluta en Buda, confianza absoluta en la vida. Kie Ho, confianza absoluta en el Dharma. El Dharma son las enseñanzas del Buda. Confiamos en que están ahí para liberarnos del sufrimiento. Las puedes cuestionar todo lo que quieras, pero al final solo necesitas aceptarlas en tu corazón para que te transformen y trasciendas el sufrimiento. Kie So, confianza en la Sangha. El grupo espiritual con el que practicas es una hermandad que te va a ayudar a regular tu ego para que puedan todos seguir hacia el mismo lugar y llegar todos a una práctica espiritual satisfactoria. Pero si todo el tiempo estás cuestionando al vecino, si todo el tiempo estás cuestionando al Buda, si todo el tiempo estás poniéndole peros al Dharma porque no se acomoda con tu ego, entonces no estás desarrollando una confianza auténtica en tu práctica espiritual. Es muy difícil porque abandonar el intelecto que tanto apreciamos nos duele y nos da mucho miedo. Si dejo de preguntar, entonces voy a aceptar charlatanería, ¿no? Si dejo de preguntar, cualquier persona puede llegar y abusar de mí. O quizás estoy en una secta. Y las sectas son muy feas porque me van a inyectar cosas en la cabeza, ¿no? Tenemos este tipo de cuestionamientos, pero aunque son sanos, porque la fe siempre tiene que estar contrastada por la duda, aunque estos cuestionamientos de la práctica son sanos, hay un punto donde tu intelecto ya no va a dar más. Hay conceptos muy pesados, muy profundos en el budismo que no requieren tu intelecto. Este lo tienes que dejar en un casillero y solamente arrojarte con la palabra kie, con todo el corazón, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza y solo saber que el budismo ha funcionado por milenios para millones de personas. No tienes nada de especial y no tienes nada de diferente. Va a funcionar para ti, pero necesitas tener confianza en Buda Dharma Sangha, ¿no? Entonces, el Zen, el budismo es extraño para el occidental, pero el Zen es todavía más, porque es una palabra que no entendemos. Suena exótico y la encontramos en los jabones y en los inciensos. Y decimos que alguien es Zen cuando es alguien nihilista o alguien mediocre, pero Zen es la aceptación radical de la vida, sin preguntas, sin cuestionamientos, arrojándote por completo, con confianza, de que la vida es más sabia que tú. Zen es esta aceptación radical del estado actual de las cosas. Es muy difícil de lograr para nosotros que todo lo queremos partir en pedacitos. Entonces, esa es la razón por la que los maestros Zen insistimos en que hay un punto en la práctica
en donde las preguntas necesitan ser soltadas. Porque otra definición de Zen es la pérdida de todas tus preguntas. Cuando has perdido las preguntas, empiezas a ser auténticamente libre. Porque significa que ya has aceptado el estado actual de las cosas de forma radical. ¿Por qué el clima? Porque es clima. ¿Por qué los políticos? Porque políticos. ¿Por qué duele? Pues porque duele y listo, ¿no? ¿Por qué felicidad? Pues porque se siente bien, listo. No estamos buscando segundas significados o cosas ocultas, solo tenemos este arrojo, esta confianza de que amor es solo amor, tristeza solo es tristeza, dificultad solo es dificultad, pero no significa que no vayan a florecer en algo diferente después. Tenemos esta confianza que desarrollamos en el Zen. Entonces, desarrollamos confianza en Buda Dharma Sangha con una sola actividad, Shikantasa. Shikantasa significa siéntate y medita. No negocias, solo siéntate, medita. El Buda no llegó a la iluminación porque haya ido al templo budista, porque no existían templos budistas. Él fue el pionero. El Buda llegó a la iluminación porque puso su trasero en la raíz de un árbol, a su sombra, y dejó que la vida fuera, sin modificarla, sin querer controlarla, sin querer siquiera controlar su mente o sus emociones. Solo permitió que las cosas fueran y entendió que hay vacuidad adentro de él, adentro de todo lo que existe, y en la vacuidad todo está unido. Difícil, ¿no? Porque además la palabra, tratar de definir la vacuidad es algo de lo más truculento, porque en el momento en que yo digo vacuidad y utilizo la palabra vacuidad, el vacío deja de estar vacío y ya tiene contenido. La vacuidad es algo que tenemos que vivir cada uno de nosotros, pero la herramienta que nos va a llevar a eso es solamente Shikantasa. Siéntate, medita. Es lo único que tienes que hacer porque es lo único que hizo el Buda. El Buda no tomó cursos. El Buda no acudió con los mejores maestros, no comió hongos. Lo único que hizo fue permitir que las cosas fueran, que la vida floreciera, sin estorbarle, sin tratar de controlarla. Entonces, regreso a la bandera que plantamos hace un momento. En esta práctica desarrollamos confianza por la práctica misma. Nos arrojamos con kokoro, con espíritu, alma, fuerza vital, con todo lo que somos sin reparo, para aceptar que la práctica misma tiene el poder de liberarnos del sufrimiento. En la semana publiqué en el blog un poema de uno de nuestros patriarcas. El patriarca se llama Jingxiang Songsan. Y Songsan es una de las personas de las cuales la práctica Soto Zen se empezó a formar. De hecho, el Song es Soto Zen, ¿no? Hay un juego de palabras por ahí que viene desde la antigüedad, pero él es una de las personas que formuló la práctica Zen como la conocemos al día de hoy, y dejó este poema que se llama Confianza en la mente y corazón de la práctica. No confianza en el Buda, sino confianza en la práctica, es decir, en todo el concepto religioso que practicamos en el Zen. Entonces lo vamos a leer y lo vamos a explicar. El camino perfecto no conoce dificultades, excepto que se niega a hacer preferencias. Solo cuando uno se libera del odio y del amor, la vía se revela plenamente sin disfraz. El camino perfecto no conoce dificultades a menos que tengas preferencias. Si te sirven una comida y dices no me gusta la cebolla, pero es tinga, ya sabes que valiste gorro porque la tinga es cebolla. Amigos fuera de México, tinga es un platillo de carne como con 3 kilos de cebolla y un poquito de tomate rojo. Entonces es un sabor muy fuerte. Entonces si te sirven algo que tiene cebolla y no lo aceptas, entonces va a ser muy difícil de que te la pases bien, porque hay algo en lo que has generado preferencia. Y si te fijas, cada cosa que hacemos incluye nuestra preferencia personal. Hasta la religión.
queremos que acaricie nuestro ego. Entonces se convierte en algo inmanejable porque tienes este ego tan grande y gordo que de pronto te dicen, siéntate a meditar. Ay, pues si yo no tengo tiempo, soy una persona muy ocupada. O la meditación no es para mí. Yo soy muy importante, ¿no? Entonces, pues claro, si todo el tiempo estás dividiendo en me gusta, no me gusta, te estás perdiendo de la otra mitad de la vida, en donde quizá hay cosas que ni siquiera sabías que te gustan, pero como no te has permitido explorarlas, porque ya te cerraste con un juicio de valor, no sabes que quizá puedes tener el amor de tu vida o el mejor platillo de tu vida o el mejor trabajo de tu vida, ¿no? Entonces, la vía del Buda solo llega cuando empiezas a soltar las preferencias. Si tu maestro espiritual te dice, siéntate y medita, no cuestiones, siéntate y medita. Por eso es tu maestro, ¿no? Si te dice, estudia este sutra, estudia el sutra. El maestro es tu guía. Si empiezas a poner preferencias y trabas, te estás perdiendo el Buda Dharma. Por algo es tu maestro espiritual. Él sabe guiarte a través el laberinto de tu mente, ¿no? Si la mente crea una décima pulgada de diferencia, el cielo y la tierra son apartados. Si deseas ver la vía del Buda ante tus propios ojos, no tengas pensamientos fijos ni a favor ni en contra. Es lo que hemos estado diciendo. Si separas día y de noche, te estás perdiendo de la vida. Si separas cielo de tierra, te estás perdiendo de la naturaleza completa. Te estás perdiendo de vivir una puesta de sol, te estás perdiendo del vuelo de la mariposa, te estás perdiendo de la vida que late y se desarrolla en la ciudad. Si todo el tiempo estás diciendo me gusta, no me gusta, bonito, feo, estás poniendo categorías que van a evitar que aceptes la vida tal y como es. Encontrar lo que te gusta y lo que no te gusta es la enfermedad de la mente. Cuando no se comprende el significado profundo del camino, es decir, de la vía del Buda, la paz mental se perturba sin ningún propósito. ¿Te has fijado que a veces te cuesta trabajo elegir qué demonios vas a comer? Cuando es muy sencillo, poner comida en la mesa, punto. Idealmente, pues es una comida nutritiva, pero a veces no tenemos dinero y hay que comer cosas no tan virtuosas, pero finalmente el hecho de elegir tu comida a veces puede generar disrupción, ¿no? Esto es clásico en parejas nuevas de ¿qué quieres comer? Pizza. Ay, no, no quiero pizza. Y bueno, ¿tú qué quieres comer? Tacos. Ay, no, no quiero tacos, ¿no? ¿O qué película quieres ver? Transformers. Ay, no, porque bueno, Barbie. No, pero ya sabes, y entonces estamos como en este estira y afloja de preferencias que se convierte en un show de vanidad, que es un estorbo para la vida. Entonces, entender la confianza que desarrollamos en el Buddha-Dharma es aceptar el Buddha-Dharma como es. Si te dicen medita, medita, no lo cuestiones. Si hay que estudiar, se estudia. Si hay que ver las cuatro nobles verdades en las personas que te rodean, hacemos lo posible por verlas, con la confianza de que se llaman verdades porque, aunque las cuestiones, simplemente son. Y desarrollamos este ojo en donde observamos nuestros pensamientos y soltamos lo que nos gusta y lo que no. El camino es perfecto como el vasto espacio. De hecho, se debe tomar una decisión, que su talidad se pierde de vista. No persigas los enredos externos, no habites en el vacío interior. Encuentra paz en la unidad de las cosas y el dualismo se desvanecerá por sí mismo. En el budismo zen ponemos mucha atención en cómo la mente divide las cosas a través del ego. Me gusta, no me gusta, bonito, feo, enemigo, amigo, ¿no? En el momento en el que disuelves estas divisiones, empiezas por primera vez a ver la vida en su totalidad. La palabra es totalidad. Es decir, dejas de separar. Amor solo es amor, puesta de sol solo es puesta de sol, trabajo solo es trabajo, no es bonito ni feo, ni bueno ni malo, trabajo es trabajo, empleo es empleo, ¿no? Cuando aceptas esto, entonces tienes la confianza de que la vida funciona. Puedes ponerle etiquetas, pero tus etiquetas a la vida le valen gorro, no le importan.
Tus categorías a la vida no le importan. La vida se va a manifestar porque es vida y está diseñada para manifestarse. Y, oh sorpresa, tú no controlas la vida, eres vida. Es distinto. Cuando entonces te empiezas a asumir como parte de la vida, tener confianza en ella empieza a ser mucho más sencillo, porque ya no hay más barreras, ya no hay más preferencias. Y es cuando empiezas a encontrar al Buda en todo lo que te rodea. Buda es dificultad, Buda es comida deliciosa, Buda son políticos que no te gustan, Buda es crimen, Buda es sazen, Buda es ruido de la ciudad. Buda, grande, gigante, pesado, gordo, sin división, imposible de desconstruir. El camino es perfecto, el Buda es perfecto. Cuando te esfuerzas por ganar quietud deteniendo el movimiento, la quietud así ganada está siempre en movimiento. Mientras pasas tu vida en el dualismo, ¿cómo puedes darte cuenta de la unidad? Cuando te esfuerzas por ganar amor, el amor está más lejos. Cuando quieres más dinero y lo deseas con avaricia, el dinero cada vez se va a ver más lejos y peor aún te va a rendir menos, porque tienes esta mentalidad de deseo y de apego. Y es una mentalidad muy fea porque nos vuelve personas peligrosas, principalmente para nosotros porque causamos un montón de sufrimiento. Entonces, estar persiguiendo ideas de me gusta el budismo, no me gusta el budismo, funciona, no funciona, hay tantas escuelas de budismo, entonces probar cuál es, cuál sí, cuál no, estar constantemente retando a los maestros budistas y a los preceptos. La paz que te da el budismo entonces va a estar cada vez más lejos de ti. Si confías en el budismo sin divisiones, entonces el budismo te va a enseñar el camino hacia la paz interna. Y esta paz interna se extrapola a todas las cosas que haces. Y de pronto la vida se convierte en un lugar súper lindo. Aún con las dificultades, aún con las carencias, todo es Buda. Cuando la unidad no se entiende completamente, suceden dos pérdidas. La negación de la realidad es la afirmación de ella, y afirmar la vacuidad es negarla. Este párrafo es un poco difícil de explicar, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Cuando no entiendes que el universo es una sola cosa indivisible, entonces estás negando la realidad misma. Pero al negar la realidad, la estás aceptando también. Si yo te digo no existes, pero te estoy diciendo no existes, es que sí existes, a pesar de que mi argumento diga que no. Hay canciones mexicanas que son muy curiosas porque dicen, ya te olvidé, pero si ya te olvidé, ¿por qué te estoy cantando una canción? Porque no te he olvidado, estoy aceptando tu existencia, estoy aceptando la importancia que tienes en mi corazón, no te he olvidado. Si yo te digo no existes, pero te estoy viendo, oh sorpresa, sí existes. Entonces a eso se refiere. Si tú niegas que el budismo funciona, es porque sí funciona. Quizá no lo estás viendo de momento, pero sí funciona. Si dices, el budismo no es para mí, oh sorpresa, es que sí es para ti, quizá no estás listo, pero sí es, ¿no? Y la otra parte es que afirmar la vacuidad es negarla. Es lo que mencionaba hace un momento. Si yo te digo que todo en el espacio es vacío, pero tengo que usar palabras para explicártelo, deja de estar vacío, porque le estoy metiendo contenido para tratar de dejar en ti un mensaje. La vacuidad que practicamos en el Zen solo puede ser experimentada, no puede ser explicada. Yo puedo hacer lo mejor que pueda y llevo 17 años enseñando budismo y cada vez es más difícil explicar la vacuidad porque necesito llenarla de palabras para que me lo puedan entender e invitarlos al final a practicar Shikantaza, porque solo es en tu experiencia directa con Sazen, con la meditación, que puedes ver el valor de la vacuidad. Y el budismo es vacuidad. El Buda llegó a la iluminación, lo que significa el Buda entendió su propio vacío interno
el vacío de todo lo demás y que todo está unificado en el vacío. Y podemos pasar años discutiendo esto, pero es hasta que te sientas y pruebas la vacuidad en tu práctica que sabes a qué nos referimos en el budismo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, pero me gusta porque es divertido. Si yo te quiero convencer a qué sabe la vainilla, podemos pasar años discutiendo de qué es la vainilla, cómo está hecha, sus moléculas, los compuestos que producen el sabor y el aroma de la vainilla, pero no importa cuánto te lo quiera yo comentar, es hasta que tú te sientas con un helado de vainilla enfrente que sabes si te gusta o no. Necesitas experimentar en cuerpo, en mente, con tu corazón, la vainilla, de la misma forma que necesitas experimentar la vacuidad, ¿no? Entonces, esta mente divisoria que trata de explicar la vacuidad solamente se va a estar mordiendo el rabo y corriendo en círculos porque no va a llegar a ningún lado a menos que te sientes con la vacuidad en tu corazón y la experimentes. No es fácil, no es rápido, pero sí que es posible, ¿no? Este va dirigido a los hispanoparlantes. Hablar demasiado y pensar demasiado, cuanto más con ellos, más lejos nos desviamos. Por lo tanto, hay que acabar con las palabras y el intelecto, y no habrá lugar donde no podamos ser libres. Estamos en esta cultura que nos dice, grita por tus derechos y tienes que hablar un montón y tienes que expresarte. Pero en el Zen decimos, el silencio a veces es mucho más válido. El silencio lo expresamos de dentro hacia afuera. No significa solamente no hablar, significa encontrar la inutilidad de las palabras y del exceso de pensamientos. Entre más piensas, más infeliz eres. Entre más hablas, más caos hay en tu corazón y en tu mente. Entonces abrazamos el valor del silencio porque es ahí donde empezamos a entender al Buda. El Buda nos lleva hacia la discreción, hacia la vida humilde, hacia el autocontrol. Y no va a llegar a menos que guardes silencio y pongas tu traserinsky en un zafu y dejes pasar el tiempo. Y pues bueno, esto nos cuesta mucho trabajo porque, como pueden ver, hablo mucho. Entonces, no soy el único, todos los maestros budistas necesitamos hablar mucho, pero en la práctica personal soy una persona muy callada, porque entiendo que las palabras sobran cuando quieres apreciar la vida como es, ¿no? Cuando volvemos a la raíz, entendemos el significado. Cuando perseguimos objetos externos, perdemos la razón. En el momento en el que estamos iluminados interiormente, vamos más allá de la vacuidad, de un mundo que nos confronta. Entonces, cuando volteamos hacia adentro y vemos nuestros pensamientos y los podemos soltar, es cuando nos damos cuenta del valor que tiene el budismo y todas las enseñanzas de los patriarcas. Y es cuando comenzamos a desarrollar confianza en las enseñanzas. Quizá hay conceptos abstractos que no entendemos el día de hoy, pero eso no significa que en el futuro, con la dedicación y la práctica, los puedas entender después. Hay cosas bien complicadas, como por ejemplo el renacimiento o la luz dorada del Buda, ¿no? Te las puedo platicar, pero es hasta que lo vives y lo miras hacia tu interior que empieza a quedar claro. Cuando perseguimos solamente objetos externos para expresar nuestra espiritualidad, entonces la espiritualidad se vuelve poco satisfactoria. Porque la espiritualidad no depende de cuántas velas tengas o de cuántas imágenes del Buda tengas. La espiritualidad depende de tu aceptación radical del estado de la vida y del hecho de que vienes a esta vida a ayudar a que la vida siga adelante. Esta es lo que forma la compasión, ¿no? Que también es otro valor importante del budismo que ya hemos discutido muchas veces en estas sesiones. Entonces, dice Song Sang que en el momento en el que estamos iluminados interiormente, vamos a poder ver la vacuidad del mundo que nos confronta. El mundo está lleno de retos y parecería que todo el tiempo está en nuestra contra, pero no es cierto. O sea, el mundo solo es mundo y somos nosotros los que elegimos sentirnos divididos y sin control de las cosas. La práctica Zen entonces hace que tu mente y corazón, kokoro,
estén en un solo sitio para poder ver las cosas como son y dejar de querer influir en ellas, ¿no? Hay que trabajar y hay que tomar decisiones en la vida cotidiana, eso es cierto, somos humanos, pero no tienen por qué causarte sufrimiento. Y es hacia lo que vamos, ¿no? Tener una vida completa, con las cosas que necesitamos, con algunos lujos, también es completamente válido y agradable, pero no tenemos por qué basar nuestra felicidad y nuestra paz en estímulos externos, porque entre más lo hagamos, más caos, más sufrimiento, ¿no? Y termina diciendo, hay transformaciones en curso en un mundo vacío que nos confronta. Parecen reales por nuestra ignorancia. Tratemos de buscar la verdad. Solo deja de rendir culto a las opiniones. ¡Auch! Deja de rendir culto a las opiniones. Qué fuerte, ¿no? Entre más culto rindas a una opinión, más separado estás de la vida. Ejemplo, Segunda Guerra Mundial, Partido Nacional Socialista. Todos sabemos dónde terminó esa historia. ¿Por qué? Porque se abrazaron un conjunto de opiniones que los separaba del mundo y eso les dio el poder en su imaginación de destrozar el mundo alrededor. Y casi lo logran. Entonces, abrazarnos a una opinión es súper complicado porque de pronto toda tu inteligencia se pierde y defines tu personalidad por un me gusta o un rechazo. Me gusta este sistema político, entonces todo lo demás lo excluyo y ya separaste la vida. Ya no estás practicando Zen. Me gusta esta doctrina filosófica o esta parte del Buda Dharma, pero lo demás no. Y entonces te estás perdiendo todo lo demás. De mi hamburguesa solo me gustan los pepinillos, lo demás no. Pues entonces cómprate 1 kilo de pepinillos, pero no pidas una hamburguesa que vas a estar quitándole cosas, ¿no? Porque te estás perdiendo la experiencia completa de la hamburguesa, ¿no? Entonces, este poema nos dice y nos explica la ruta para poder generar confianza en la práctica. No confianza en el Buda, que es diferente. Confianza en que todo lo que hacemos en la práctica budista funciona para liberarnos del sufrimiento. Hay cosas abstractas que no entiendes el día de hoy, pero con la dedicación y con Shikantaza, en algún punto va a suceder. En algún punto vas a empezar a perder las preguntas sobre la vida y en ese momento la luz que estás buscando fuera de ti la vas a encontrar dentro. Y así es como empezamos a vivir la iluminación. Pero ese es otro tema para otro día. Preguntas, por favor, comentarios. Entonces, otra acción del Zen es perder. Dame un segundo, te prendo el micrófono ahí. Por favor, Entonces nos decía que otra definición del Zen es perder todas las preguntas. Está increíble, ¿no? Sí, es como paradójico, pero nos preguntamos que, como usted decía, ya no hay divisiones, ya no hay dicotomía, ya no hay dualidad, ya no. Sí, valoramos mucho la pérdida de preguntas, no porque abandonemos el intelecto y no porque busquemos ya no movernos en la vida. Es solo que llega un punto en tu práctica espiritual que encuentras que estas preguntas no te van a llevar a ningún lado. Honestamente, ¿de qué te sirve saber cómo funciona el sol? ¿Te vuelve mejor persona? Pues no. ¿Qué te vuelve mejor persona? La compasión y trabajar por el beneficio de los demás. ¿De qué te sirve saber cómo funciona el viento? Pues es interesante, sin duda, y hay documentales y un montón de fuentes a las que puedes acudir, pero ese conocimiento, ¿cómo te vuelve mejor persona? ¿Cómo te quita el sufrimiento del corazón? ¿Por qué se murió fulano? Pues porque se murió y ya. ¿De qué te sirve saber todas las razones y todo el estudio de la autopsia? O sea, lo único para que te sirve es para decir, ah,
Ya, o sea, no es información que te sirva para ser mejor persona, para aceptar a Buda, Dharma, Sangha, para ayudar a los demás. Hay conocimientos que sirven como matemáticas o la lengua, ¿no? Pero hay un punto donde estos mismos se convierten en algo que funciona en tu contra. Entonces, Zen es llegar a este punto de equilibrio donde puedes soltar las preguntas antes de que se vuelvan una carga en tu contra, pues. Seba. ¿Mm? Sí, adelante. Dame un segundo, déjame prender el micrófono. Por favor. Me quedé pensando un poco justo en la dualidad y la unión. Y explicabas que incluso pues, el crimen es Buda. Entonces digo, quizá desde cómo lo hemos vivido nosotros, ¿no? En tanta dualidad, ¿cómo podemos abrazar el crimen, por ejemplo? ¿Cómo sabes que te gusta el amor? Sí, pero porque tienes un punto de contraste. Sabes que te gusta el amor porque has tenido el corazón roto. Todos, o sea, no te estoy hablando a ti, es una experiencia compartida para los seres humanos, ¿no? Conoces el amor y te gusta el amor y lo disfrutas porque hay un punto de contraste donde sabes lo feo que es el desamor y la decepción y el corazón roto. ¿Cómo sabes que te gusta la seguridad? Tienes un punto de contraste. No estoy diciendo que el crimen esté bien, de ninguna forma, no hay que malinterpretar. Solo estoy diciendo que el crimen o la corrupción como fuerzas de la vida son necesarias porque si no existieran no conocerías el valor de la seguridad o el valor de la ética o el valor del trabajo en conjunto para la paz. ¿Ves? Y esto también es una crítica constante en el budismo y en nuestra escuela somos especialistas en echar a pelear a la gente porque nuestra misión es no perder de vida estas cosas, ¿no? El crimen es algo que nos duele a todos y con todo el corazón desearíamos que no estuviera sucediendo, pero existe porque existe el otro polo también. Hay crimen, pero también hay seguridad y los dos funcionan. No son mutuamente excluyentes, son necesarios. De la misma forma que noche y día son necesarios, que amor y miedo son necesarios. Si no tuvieras miedo, no conocerías el amor. Entonces, no es que digamos, sí, que me roben hoy, por favor. No, es como entender que el crimen existe y que no lo puedes evitar. Puedes medio controlarlo con sistemas legales y todo lo que hemos inventado, sí, pero hay que ver que también es un punto de contraste que necesitamos para poder valorar lo que sí funciona, lo que necesitamos construir juntos como sociedades, ¿no? Entonces, te digo, no es como de, yes, me van a robar, o no, es, está, así como está la noche, que se necesita la noche para que se convierta en día y viceversa. Para que conozcas la seguridad necesita existir crimen. Porque si todo fuera seguridad, entonces siquiera el concepto no sería, no tendrías cómo abrazarlo en tu mente porque no es algo que te preocupe. Pues, y justo por eso es Buda, porque le da equilibrio. ¿No? Seba dice, muchas veces cuando estoy enredado en mis dificultades, me siento en Zazen y ahí generalmente se desenredan las cosas. O respuestas llegan solo, o aparece el camino por donde seguir. No sé bien cómo explicarlo. Con el tiempo he aprendido a confiar totalmente en lo que aparezca en Zazen, sin buscar nada previamente. Eso es Prajnaparamita Sensei. Muchas gracias, Eva. Prajnaparamita es la perfección de la gran sabiduría. Y esto significa que no solamente aprendemos conceptos budistas para recitarlos de memoria, sino que con el paso de los años vamos desarrollando la sabiduría para poder aplicarlo. Comentábamos antes de iniciar Sasenkai aquí en Árbol del Yoga que estaría increíble que el budismo tuviera un decálogo para saber qué hacer cuando te quedas sin empleo.
estaría buenísimo, pero da la casualidad de que cuando el Buda caminaba por estas tierras no existía el concepto de empresa. Por lo tanto, no hay un decálogo para saber qué hacer cuando te quedas sin empleo. Había mucha esclavitud, y bueno, eso es otra historia, pero no había los conceptos modernos que tenemos. Por lo tanto, el budismo funciona en el sentido de que te da un marco de trabajo para ordenar tus ideas y tu vida, pero con el paso del tiempo vamos desarrollando la capacidad para aplicar el Buda Dharma dependiendo del caso. Me encantaría poderles decir a todos, tienen que hacer esto y esto y esto para tener paz en el corazón. Les puedo decir hacia dónde caminar y a qué sutras recurrir y cómo practicar sasen, pero cada uno de nosotros tiene tiempos, motivos y bagajes distintos, ¿no? Entonces, Prajnaparamita, como bien dice Seba, implica ir no solo conociendo el Buda Dharma, sino que con la práctica cotidiana vamos aplicándolo dependiendo el caso y dependiendo a qué es lo que tenemos enfrente, ¿no? Sí, respondí, Seba. Ok. Mari dice, cuando uno deja de dedicarle tiempo a tratar de controlar las cosas y la vida, dejas de desgastar tus recursos energéticos de tiempo en cosas que no llevan a ningún lado. Sí, definitivo, Mari. Tenemos esta idea de que controlamos todo y es solo una ilusión y nos hace sentir bien porque te da como un territorio donde pisar, pero honestamente, quizá lo único, y es ponerlo entre comillas, quizá lo único que controlas es tu cuerpo, pero en una de esas no tienes control sobre tu genética y si el cáncer está en tu camino, te tocará cáncer, ¿no? Porque hay cosas que por más que quieras arreglar, solo suceden. Y entonces el budismo te da las herramientas para aceptarlo y soltar, ¿no? Soltar la ilusión de control es súper importante porque causa muchísimo sufrimiento. No controlamos nada. Y entonces si tienes confianza en que no controlas nada y que la vida solo es, entonces las cosas se ponen más tranquilas, más en calma. Saret dice, es un tema interesante, pero me da curiosidad, al aceptar todo tal cual es sin etiquetar ni categorizar. No pasamos por un momento de caer en el conformismo. No, Saret, es diferente. Mira, esa es justo una de las críticas clásicas que nos hacen al Zen, porque la gente, justo porque no entrena Zen y no tiene un maestro, piensa que el Zen es conformismo o mediocridad, pero no, al contrario, somos una filosofía activa que toma decisiones conscientes. Hay una gran diferencia entre dejar que la vida pase por encima de ti y desarrollar la calma para tomar mejores decisiones. Es un mundo de diferencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la reacción y somos seres reactivos en estas culturas, ¿no? Pasa algo y levantas la guardia y te vas al conflicto. El Zen no te vuelve una persona reactiva, te vuelve una persona creativa. Mundo de diferencia. Entonces, en lugar de estar reaccionando y estar en contra de las cosas, aprendes a ser creativa para poder salir adelante y tomar mejores decisiones. Aceptas la vida como es, pero también haces lo necesario para salir adelante y sabiendo que la vida cambia. Por ejemplo, digamos que en algún punto quieres tener tu propio negocio, si no es que ya lo tienes. Entonces, en algún punto quieres tener tu propio negocio y por supuesto todos queremos un negocio próspero, que nos dé lo que necesitamos para vivir y quizá un poquito más porque siempre es agradable y está bien. Cada vez que hacemos planes, tenemos que desarrollar la sabiduría para entender que la vida cambia, la vida es dinámica. Por más que busquemos controlarla, pandemia, ¿cómo era tu vida hace 3, 4 años? Tenías planes y de pronto encerrados por 2 años, ¿no? Y las cosas cambiaron. Los que no sufrimos la pandemia fuimos los que supimos que la vida es dinámica. Y entonces, pues ahora tenemos que estar encerraditos, pues te adaptas y sigues adelante sin sufrirlo.
Y las personas que no entendieron esto perdieron sus sueños, perdieron negocio, perdieron la salud, ¿no? Entonces, no se trata de abandonarte, se trata de tener la calma suficiente para tomar mejores decisiones y entender que la vida es dinámica. Entonces, la inteligencia y el tiempo que usarías en hacer berrinche, lo usas para adaptarte. Y dicen en mi pueblo que una característica de las personas inteligentes es la capacidad de adaptación, no de berrinche. Y yo sé que eres inteligente, Sarat, entonces sé que te adaptas. Seba dice, muchas veces cuando estoy... Oh, no, esto ya lo leí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¿No? ¿Estamos bien? Terminemos con Sassen, por favor. Al punto pensé que pura cuerpo, mente, pero también mencionó algo antes. Ah, bueno, era una manera de explicárselos. Es así como con todo tu ser. Sí, no. En el Zen somos desalmados. No tenemos alma. Muy bien. Nos comimos el tiempo. Ok, 3 minutos de Sassen.